Y ya estamos en el bloque de Ciudadanos en Directo con la abogada María Inés Ibacache esta semana para conversar sobre injurias y calumnias a través de las redes sociales. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bien, pues interesado en este tema, porque las redes sociales abren un espacio de libertad de expresión, de comunicación, de interacción, también de debate, pero muchas veces se pasan de la raya algunos usuarios. Y también da para mucho anonimato también. También, pues, cierto, cierto. ¿Cómo se puede abordar este tema desde la legislación? Mira, lo primero es distinguir cuáles son los delitos que actualmente protegen la honra y la vida privada de las personas, que son básicamente dos, el delito de injurias y calumnia. La diferencia es bastante pequeña. La injuria es la imputación de un delito determinado, pero que es falso. Por ejemplo, le digo a una persona que es ladrón y no lo es. Y puedo quedar eximida de responsabilidad si pruebo que efectivamente robó. Por lo tanto, el delito está cometido. Y la injuria, en cambio, las calumnias es lo que acabamos de ver, la imputación de un delito. Y la injuria es la imputación más bien, no es imputación, es un acto o una acción o un dicho efectuado en descrédito o deshonra de otro. Perfecto. Por ejemplo, podría ser también en relación a un delito, imputar un delito que existe pero que está prescrito, que ya no tiene acción. Podría ser también hacer una alusión a la moralidad de una persona. Y también vamos a entrar en una serie de matices, por ejemplo, en relación a la homosexualidad, que per se no es ni bueno ni malo, es una condición sexual. Sin embargo, hablar de la condición sexual de una persona es lícito si la persona no decide hablar antes de eso. Por ejemplo, que pasó a través del caso de Felipe Camiroaga, que fue bastante conocido, cuando un periodista también habló de la sexualidad de un hermano de él, y que fue condenado efectivamente por el delito de injuria, porque la sexualidad no era un tema público, ni tenía por qué hacerlo público en base a rumores u otras situaciones. Perfecto. Ahí estamos viendo precisamente las gráficas respecto a este detalle en el caso de las redes sociales también, ¿no? Así es. En general, las injurias, que también los periodistas se ven bastante expuestos a querellas por injuria. Y por eso vamos a ver alguna protección que hay también para la prensa, porque todos también tenemos el derecho de criticar a otros o de hablar de las funciones públicas en especial, sin por ello vernos expuestos a sanciones penales. La penalidad va a depender o va a ser más o menos grave una injuria si se da en privado. Por ejemplo, si tú estás en una conversación privada hablando mal de otro, no tiene la misma connotación que si lo haces por escrito o con publicidad. O con publicidad, por supuesto. Ahora, no siempre uno se entera de la existencia de una injuria. Por ejemplo, a través de un Facebook que se suben injurias respecto a ti o a alguien de tu familia o a alguien que tú conoces, te enteras un tiempo después. Tienes tiempo para presentar tu querella 1 año después de que te enteraste o hasta 5 años en total. O sea, si pasó demasiado tiempo sin que te enteraras, no puedes accionar. Ahora, hay algunos casos especiales también, ¿no? Casos como conflictivos que pueden darse. Por ejemplo, si las injurias son recibidas por un correo electrónico o redes sociales y yo no me entero quién viene, es un delito que se llama de acción penal privada, es decir, que no lo persigue el Ministerio Público, no se mete la Fiscalía, sino solamente un querellante. Tú solo puedes perseguir las injurias o calumnias a través de un abogado en una querella. ¿Y qué pasa en el caso y que se ha planteado de que no sepa quién lo hizo? Por ejemplo, llega un correo injurioso con respecto a personas o funcionarios de un canal o a nosotros en la oficina, pero anónimo. Pero anónimo. Esto pasó en un tribunal del norte, creo que en Iquique o algo así, o en La Serena, y fue rechazado, porque como era una acción penal privada, si tú no tienes claridad de quién fue el autor, en principio este tribunal dijo que no había posibilidad de que el tribunal lo investigara. Finalmente la Corte Suprema estableció lo contrario, que efectivamente existe la posibilidad de investigar, es decir, tú puedes hacer una querella, de acuerdo a un criterio de la Corte Suprema, contra personas indeterminadas hasta que a raíz de la investigación que inicia el propio querellante se determine con claridad quién es. Perfecto. Porque no siempre uno puede saber quién remitió un correo, en Twitter pero sí hay pericias que lo permiten hacer. Exacto, hay investigaciones utilizando la IP de los computadores, localizaciones geográficas, entre otras cosas. Exacto. Por ejemplo, y esto es bien típico en el caso de los periodistas, y no todos los periodistas, sino que también muchas personas que interactúan en redes sociales. Los famosos memes, por ejemplo. Los memes. ¿Qué pasa si hacemos críticas, sarcasmo o comentarios? Es decir, esta persona es un inútil, un político, los políticos son todos corruptos. Frases que son súper comunes. ¿Efectivamente hay o no hay injuria? Para eso el tipo penal exige algo que se usa en latín, la frase, que es el animus injuriandi, o sea, es un dolo especial que existe para injuriar, es el ánimo de causarle un daño a la honra de otro. Es bien sutil en todo caso. Es bastante sutil, ¿no? Pero exige
este ánimo. Por ejemplo, tú ves que muchos hombres incluso se saludan con un garabato que es bien común, un chilenismo, claro, ¿no es cierto? Y si tú lo dices como saludo tal, mi amigo, no hay un ánimo de injuriar. Sí, claro. La palabra es exactamente la misma, que si pones en un titular fulano de tal es un tal. Claro. ¿No pero es sutil efectivamente, pero ese ánimo es distintivo de este tipo de delito. O sea, el contexto en el que se dice, el contexto, tono en el la que intencionalidad se dice, que se pone, exactamente. Ajá. Bueno, ahí hay ciertas maneras de ir comprobándolo. Ahora, en el caso de reportes periodísticos, por ejemplo, también se considera el mismo espíritu el del ánimo de injuriar. Mira, ¿no? hay un caso que fue más o menos conocido en el norte que se llamaba algo así como no me acuerdo el nombre del titular, pero era algo así como que aquí todos roban, una cosa por el estilo. Y efectivamente fue condenado el director del diario por el delito, exacto, por este delito y también por las acciones civiles que de eso se pueden emanar, o sea, la obligación es indemnizar. Pero la Corte Suprema dijo que efectivamente rechazó finalmente el delito porque no había un ánimo de injuriar, sino de criticar la gestión de otro. Perfecto, y no de calificarlos a todos efectivamente como corruptos o inmorales, exacto. ¿Qué pasa si a alguien se le dice ladrón y se prueba efectivamente? ¿Qué es lo que habíamos hablado delito, realmente hace un tiempo? Si no, tampoco podríamos nunca hacer una querella o una denuncia. Claro. Una mujer puede ir a una comisaría y decir que Juan Pérez cometió delito de abuso deshonesto en contra de un niño, en contra de ella, en fin. Eso no va a ser un delito per se, pero sí es delito en la medida que eso fue falso. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que hablábamos del delito de imputarle a otro una condición sexual diferente? Que hablábamos recién. Que puede que en sí mismo no tiene nada de malo, claro, pero sí puede haber un ánimo de injuriar, porque lo dice en un cierto contexto de ofender a otro, o de poner en el tapete una condición sexual que la persona ha decidido no hacer público. Efectivamente, también. Bueno, interesante tema, considerando sobre todo el contexto de las comunicaciones, la exposición que hay hoy día, es bien interesante y cuando han habido intentos además por legislarlo. Muchas gracias por haber venido. Perdona, y un tema que quisiera hacer mención, hay un proyecto de ley desde el año 2011 que, para variar, como muchos proyectos están durmiendo, que quiere acrecentar las penas porque es bastante frecuente este tipo de delitos en parejas que terminan su relación sentimental se empiezan a subir fotos de la relación y existe una penalidad, pero que es tan baja que en la actualidad que prácticamente no tiene un sentido, y se ha pretendido legislar en ese sentido porque los daños que puede causar este tipo de personas tras una ruptura de una relación amorosa, hasta en el entorno social, laboral de las personas, que el daño puede ser muy grave. Muy grave, efectivamente. Marina, gracias por haber venido. Buen día. Bye.